Hola, soy Omar Quintos de sexto 5 de Mecatrónica y les explicaré el funcionamiento del puente de Wheatstone. Este puente es muy utilizado, ya que con él se pueden encontrar pequeños cambios de resistencia. Estos puentes tienen distintas aplicaciones de sensores, tales como sensores de fuerza utilizando galgas, sensores de luz utilizando LDR, sensores de temperatura utilizando termistores. En este arreglo tenemos dos divisores de voltaje, uno en el punto C dado por R1 y R2 y otro en el punto D dado por R3 y Rx. Con estos datos tenemos las siguientes fórmulas. El voltaje en C es igual a R2 sobre R2 más R1 por voltaje de entrada. El voltaje en D es igual a Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. La caída de voltaje entre el punto C y D es igual a BC menos BD. Entonces queda R2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada menos Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. Como se busca que el puente esté equilibrado, entonces necesitamos que el voltaje entre el punto C y D sea igual a 0. Entonces nos queda que BD es igual a BC. Simplificando nos queda de la siguiente manera: R2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada es igual a Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. Se cancela el voltaje de entrada. Entonces nos queda así. Multiplicamos cruzado y nos queda de la siguiente manera: R2 por Rx más R3 es igual a Rx por R2 más R1. Pasamos los términos de Rx a la derecha y nos queda de esta manera. Cancelamos estos dos términos y nos queda R2 por R3 es igual a Rx por R1. Despejamos Rx, nos queda Rx es igual a R3 por R2 entre R1. Pero aquí, al ser constante la resistencia R1 y R2, entonces nos queda de esta manera. Con la resistencia R3 se busca un equilibrio del puente para que el voltaje entre C y D sea igual a 0. Y así, con la variación de la resistencia Rx, en este caso que es el termistor, tengamos una diferencia de voltaje que podamos notar con el multímetro. Ahora les voy a mostrar el circuito que utilicé para realizar el sensor de temperatura con un puente de Wheatstone. Aquí encontramos dos resistencias de 100K cada una, R1 y R2. Después tenemos un termistor de 200K y un potenciómetro también de 200K. Este circuito está alimentado por una batería de 9 volts que entra por este punto, por el A y por el B. Y después tenemos las dos puntas del multímetro conectadas al punto C y D. Lo primero que debemos de hacer es poner el puente en equilibrio, poniéndolo a 0 volts con el potenciómetro. Ahora que está equilibrado, procederemos a aplicarle calor al termistor para notar la variación de voltaje. Ahí se puede notar cómo varía el voltaje, lo cual nos quiere decir que hay un cambio de temperatura.